La gente se puede comunicar con nosotros, estamos a través de Radio Azul FM 96.5. Descargate la aplicación a través de Play Store, así nos podés escuchar por internet. También estamos saliendo en simultáneo por Bolivia al Aire TV en la transmisión en vivo y en directo. Y obviamente nos podés seguir a través de Instagram, Twitter y también en YouTube y TikTok. Estamos como Bolivia al Aire TV. Cuando pasaron ya 40 minutos de las 10 de la mañana acá en la República Argentina, Janet, tenemos esto muy importante para dar a conocer a nuestra audiencia. Esta semana la Cancillería de Bolivia ha oficializado a través de un anuncio que los acuerdos bilaterales Bolivia-México han rendido frutos. Bolivia-México han firmado acuerdos en diferentes aspectos y por afinidades políticas, ideológicas y culturales. Uno de estos acuerdos tiene que ver con el ingreso de bolivianos a México. Se ha eliminado la visa como requisito para ingresar a ese país y solamente podemos utilizar, si queremos, podemos utilizar solamente el pasaporte para que los bolivianos visiten y residan en ese país. Igual los mexicanos, si quieren visitar y residir en Bolivia, por lo menos por el lapso de 180 días, 3 meses, pueden hacerlo solamente con pasaporte. Esa fue la noticia de esta semana en cuanto a relaciones bilaterales Bolivia-México, pero para que nos explique y nos ayude a entender cómo es que se vive esta situación en México y qué significa para Bolivia esta posibilidad, lo hemos invitado a Fidel Carlos Flores. Él es periodista, economista, vive en México hace ya muchísimos años. Se dedica al periodismo independiente, además de ser docente, asesor de servicios de gestoría. Ha hecho coberturas especiales para varios medios de comunicación de Bolivia, otros países, Argentina y muchos de habla hispana. Parte de su extenso trabajo lo vemos en su blog Sala de Prensa, Interés Público. Bueno, sería extenso leer todo lo que ha hecho Fidel. Le damos la bienvenida. Fidel, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en calidad de radio. Gracias, Janet, gracias, colegas. Aprovecho un fraternal saludo para el auditorio del programa que ustedes dirigen. Para servirte, Janet. Bueno, nosotros nos hemos enterado esta semana de que ahora podemos ir a México sin visa, pero antes de eso queríamos preguntarte cómo es la vida de los bolivianos en México. Bueno, comentarte que existen aproximadamente residentes o inmigrantes aquí, un aproximado es de 3.500, 4.000 residentes, una gran mayoría, un gran porcentaje. En los últimos años son médicos que vienen a hacer especialidad por 2, 3, 4 años y después se regresan. Quedan pocos estudiantes de licenciatura en realidad. Trabajadores también muy pocos. Antes la mayoría venía de paso para intentar ingresar hacia Estados Unidos, ¿no? En una frontera muy extensa de 3.200 kilómetros aproximadamente, pero eso era, bueno, esto es reciente. Sin embargo, darte un breve contexto, la gran migración hacia México de bolivianos se dio en los años 80 por exilados, ¿no? Es decir, venían afectados o perseguidos por la represión política o terrorismo de Estado de aquellos años. Y bueno, al retorno de la democracia en América Latina, mucha gente regresó al país. Entonces, en conclusión, la vida de los residentes actualmente son más profesionales que vienen a hacer ciertas especialidades o posgrados, ¿no? Eso sería. Me imagino que con esta supresión de visa de visitante, evidentemente va a subir la cantidad de connacionales que vengan por estos rumbos. Precisamente al respecto, Fidel, ¿qué significa que no te pidan en México la visa? ¿Cuál es la diferencia entre tener una visa y un pasaporte? Bueno, esto para nosotros, porque los bolivianos que residimos en la Argentina, ingresamos solamente con nuestro carnet de identidad, tal vez por el pacto del Mercosur. Sin embargo, sabemos que no es así a otros países. Si pudieras explicarnos, por favor. Así es, más o menos explicarte, el pasaporte vendría a ser el pasaporte internacional, vendría a ser una cédula de identidad internacional de identificación, ¿no? O sea, para tú salir del país y poder ingresar a México, obviamente tienes que tener
el pasaporte. Eso, un trámite que lo haces allá, ¿no? No con la cédula de identidad. La cédula de identidad u otros documentos bolivianos no tienen validez en México, excepto el pasaporte internacional por una especie de convenios internacionales, ¿no? Ahora, técnicamente se llama supresión de visa de visitante, es el equivalente a lo que antes se conocía como FMT, que es la forma migratoria turista. Esto te da una cantidad de tiempo para que estés, se supone, como turista aquí en México y puedas tú, no tienes que tener actividades remuneradas, es decir, se supone que no tienes que trabajar. La Cancillería de México hizo un comunicado oficial, voy a tratar de sintetizarte, donde indica que se suprimió el requisito de visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Así, es decir, tal cual, no pueden ese es trabajar. El enunciado que hace, ¿no? Es decir, no podemos trabajar, solamente trabajar. podemos visitar, estar como turistas en México. Así es, tal cual. Eso vendría a ser, digamos, desde el punto de vista oficial, ¿no? Y se abriría Ahora, la posibilidad, pues, Fidel, y después de esos 3 meses y después de haber estado ahí, se abre la posibilidad de tener una residencia por lo menos temporal de 1 año. Bueno, lo que pasa es que hay distintas calidades migratorias. Antes existía el FM2, el FM3, el FM5, pero por darte una idea, para decir, después de la FMT turista viene una calidad migratoria que se llama forma migratoria de estudiante, ¿no? Para poder tú extenderte 1 año más necesitas tener una carta de alguna institución educativa que donde certifique que tú vas a estudiar ahí o vas a hacer algún posgrado y donde tu presencia se requiera en México y te tengas que quedar con esa carta oficial. Entonces lo que hace el Secretaría de Migraciones hace el cambio y cambia de calidad migratoria, ¿no? La otra forma migratoria es como trabajador y para eso necesitas una carta oficial de una empresa donde solicite tus servicios de manera muy específica, ¿no? Obviamente eso tiene algunas condiciones oficiales, pero técnicamente eso sería, podrías hacerlo eso. Y después la otra es la forma migratoria en calidad de humanitaria. Cuando tienes algún problema de salud, requieres quedar por algún tratamiento médico o para acompañar a una persona que está en fase terminal. En fin, hay una serie de elementos por la cuestión de humanitaria donde se te puede otorgar una extensión. Entonces, ahora, pasado un tiempo, por ejemplo, cuando estás como turista, como estudiante, unos 4 o 5 años, recién puedes solicitar otro cambio de calidad migratoria a residente. O sea, aquí se miden por tiempo, ¿no? Para poder que te cambie de calidad migratoria, digamos, para que puedas quedarte y para que puedas ser inmigrado, tiene que pasar 5 o 7 años aproximadamente, ¿no? Claro. Y después, incluso más adelante, puedes tú solicitar tu carta de naturalización, donde tú puedes adquirir la nacionalidad mexicana y obviamente tendrías doble nacionalidad como una gran cantidad de residentes bolivianos en la actualidad. Por eso quizás muchos no figuran en la embajada boliviana, porque tienen doble nacionalidad. Claro, son procesos seguramente paso a paso y muy extensos y muy complicados. ¿En virtud a qué aspectos crees que se ha llegado a este acuerdo bilateral Bolivia-México para eliminar la supresión de estas visas? Bueno, creo que ha habido una coyuntura muy interesante entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno. Es un gobierno popular y con cierta tendencia de izquierda, y bueno, ha habido una afinidad ideológica, aparte de una coyuntura entre el gobierno actual y que empezó con el anterior gobierno de Evo Morales y continuó con Luis Arce Catacora, ¿no? Pues nada más recordarte que México envió un avión militar de la Fuerza Aérea con un general a bordo para el rescate del expresidente Evo Morales, ¿no? Por el asilo político, y bueno, ustedes conocen los resultados. Entonces, la coyuntura te decía, y esta simpatía, este elemento que se dio, ¿no? Son circunstancias que se dan en cierto momento y posibilitó. Debo comentarte que
Antes, el gobierno de Enrique Peña Nieto, si bien había abordado el tema en 2 ocasiones, no lo materializó, tampoco les interesaba, estaban de salida, ¿no? Era más o menos como extender por dar un tema así a la ligera, de buena onda, ¿no? Pero lo que hizo López Obrador fue pues mucho más lejos y además o van sintonizados obviamente con Cancillería y con una disposición presidencial, se agilizan todos estos movimientos diplomáticos, lo cual evidentemente resalta esta coyuntura Claro. en beneficio de Bolivia. Y dime, al margen de esta afinidad y de esta simpatía entre ambos países, ¿qué representa Bolivia para México? ¿La afinidad se da por lo económico, por lo político, por lo cultural, o solamente es una simpatía por la corriente ideológica de ambos países? Mira, desde el punto de vista económico, creo que muy poco, la verdad, ya que México está más integrado al TEMEC, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, es decir, entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esa es su prioridad. Eh, Desde el punto de vista económico, no creo que exista tanta, digamos, eh, como decirte, necesidad de que Bolivia o los bolivianos puedan ingresar a hacer turismo o a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Creo que México está más focalizado hacia Norteamérica, siempre lo ha estado, definitivamente. De hecho, el país para México no significa mucho en términos inclusive de relación popular, ¿no? Si tú preguntas a los mexicanos desde Bolivia, por ejemplo, es muy poco lo que se sabe, ¿no? Más se sabe de Argentina, por darte una idea, ¿no? O Brasil. Es Entonces, una pena eso tiene que ver. es una pena porque los bolivianos Dime. prácticamente nos hemos criado con las novelas mexicanas, consumimos muchísima música mexicana, incluso cuando vemos la televisión, la producción audiovisual mexicana, nos identificamos con algunos personajes, con la cultura. Es una pena que no nos conozcan tanto. Así es, pero seguramente con esta coyuntura se van a estrechar los lazos, ¿no? Va a haber más relación de tipo cultural inclusive, ¿no? Debo decirte también que aquí, por ejemplo, conozco yo en las décadas que vivo, han habido grupos de danzarines, de folcloristas, pero en la actualidad hay una cantidad de gente muy comprometida con la difusión cultural de las danzas bolivianas. Conozco varios grupos así, que bueno, no solamente son bolivianos, aquí lo interesante es que se han integrado mexicanos, entonces hay una labor importante que se está haciendo de difusión de cultura. Obviamente tienes que entender de que el país, la ciudad en todo caso de México y la zona metropolitana son 25 millones de habitantes, ¿no? O sea, Es pues, grande, es grande. muy grande, ¿no? Es muy grande. Y lo interesante también, y les sugiero a tu auditorio que vean un documental interesante de un director boliviano, Sergio Sanginés, que hizo sobre el Carnaval de Oruro en México. Hay una colonia, se llama Iztacalco, donde cada año hacen una actividad que tiene que ver con esta difusión de el folclore boliviano, pero no solamente eso, sino que ya se integra la colonia en sí, es una colonia popular, y aparte de eso, pues se ve a la Virgen del Socavón que está ahí en la iglesia de ese pueblo, ¿no? Como de todos, Iztacalco. como todos los bolivianos, cuando viajamos a algún lado, llevamos siempre en una valija extra nuestra cultura. Fidel, te va a hablar Edu Sánchez, conductor del programa, para hacerte algunas preguntas. Fidel, un gusto saludarte. Ándale. A la distancia. Me gustaría saber en el ámbito económico, ¿cómo podría aprovechar Bolivia este acercamiento que tiene, y bueno, esto que nos estás comentando, este acuerdo que han realizado, ¿no? Hola Edu, bueno, yo creo que se podría aprovechar en el sentido de abrir nuevos mercados, emprendimientos novedosos y aprovechar necesidades recíprocas y además de la coyuntura internacional actual, ¿no? Creo que hay están habiendo ciertos cambios, modificaciones en la geopolítica mundial, entonces va a tener que ponerse las pilas pues el gobierno actual para poder proyectarse hacia otros mercados, ¿no? Creo que es una coyuntura interesante, sobre todo en medio de esta pandemia, imagínate lo que estamos pasando, ¿no? Aprovecho para darte algunos datos de
de la pandemia, ya que tocamos este tema así de pasadita. Actualmente aquí en México se aplicó la inmunización a aproximadamente 21 millones de ciudadanos. Entonces imagínate una población de 120 millones y ya vamos a pasar al semáforo amarillo, los números van en baja, estábamos durante todo un año en el semáforo rojo y naranja, que es extremo peligro, pero como los números han ido bajando, la Ciudad de México pasará a partir del lunes a el semáforo amarillo, es decir, se integran nuevas actividades en términos de volver hacia la normalidad. Perfecto. Otra pregunta, justamente quisiera ir al ámbito económico, teniendo en cuenta que Bolivia tiene una materia prima tan importante que vos lo sabés y lo sabes ya prácticamente el mundo, como es, estamos hablando de litio. En México tengo entendido que existe una cantidad ya de vehículos que funcionan a electricidad, ¿es así? Todavía no es significativo, pero sí evidentemente que se van incorporando nuevos vehículos de litio. Pero digamos que en términos masivos no es tan significativo. Te lo comento además porque México en este momento, como tiene el tema del petróleo, es uno de sus, digamos, de sus fortalezas económicas, está haciendo dos refinerías importantes, megaproyectos importantes, está construyendo las refinerías precisamente para convertir el petróleo en gasolina y poder ocuparlo en el mercado interno, ¿no? Cuando hablas de litio, también debo mencionarte de que aquí en el norte, creo que hace como 10 meses o un año aproximadamente, se descubrió un lugar importante con reservas de litio. Entonces, eso lo tienen ahí en stand-by, quizás vayan a hacerlo en perspectiva mucho más eficiente, pero seguramente eso va a tardar. Lo que les preocupa mucho es tener solucionado el mercado interno de consumo de gasolina, porque lo que hace México es, fíjate la ironía de la vida, ¿no? Sacan petróleo de México, le vende a Estados Unidos y Estados Unidos a su vez le vende al propio México gasolina, es decir, hace el proceso de convertir el petróleo en gasolina y se lo vuelve a vender a México, y ahí obviamente pierde muchísimos recursos México. Entonces lo que están haciendo es hacer un megaproyecto que es para convertir el petróleo en gasolina y poder satisfacer el mercado interno aquí en el país. Fidel, nos quedaríamos horas para hablar de cómo es la vida en México y sobre todo para saber cuáles han sido tus experiencias. Te invitamos cordialmente a que nos atiendas nuevamente en un próximo contacto para seguir hablando de cómo es la vida en México, la coyuntura política, económica, que es sobre todo tu ámbito de especialidad. Dinos dónde podemos seguir tu trabajo, cómo podemos leerte. Bueno, está fácil, me googlean o buscan en cualquier buscador, ponen mi nombre, Fidel Carlos Flores, y ahí salen. Pero las plataformas que más manejo son saladeprensa.wordpress.com, boliviaenmexico.wordpress.com, Instagram, Fidel Carlos Flores, Facebook, Fidel Carlos Flores Periodista, Twitter, Fidel Gando, en canal de YouTube. Pero de todas formas, como te decía, al poner mi nombre en cualquier buscador, ahí aparece por los trabajos que he estado haciendo, sobre todo en los últimos años para Buenos Aires, para Argentina, para algunos canales del sur. Siempre es interesante mantener contacto con ustedes y bueno, cualquier oportunidad, en cualquier momento, cualquier duda, aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias, Fidel. Era Fidel Carlos Flores, periodista boliviano, residente en México hace muchísimos años, quien nos ha explicado para entender mejor los pormenores de esta nueva posibilidad que tenemos los bolivianos de visitar el norte. México solamente requiere de que tengas tu pasaporte para visitarlo. CDR, eventos